¿Qué está pasando en Roma? Más precisamente, ¿qué está pasando dentro de la Iglesia Católica? Si estás confundido por el caos creciente, si sientes que tu fe flaquea en medio de la tempestad, entonces este canal es para ti. Queremos ayudarte a comprender lo que está sucediendo en la Iglesia para que no pierdas la fe, sino antes bien para que la fortalezcas y para hacerte tú mismo un propagador de la verdad. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Una cálida bienvenida a quienes se inscribieron la semana pasada. Si aún no estás registrado, te invito a hacerlo. Te invito también a darle un like a este vídeo y a compartirlo con tus amigos. Ayúdame, por favor, a informar el mayor número posible de personas sobre lo que está sucediendo en la Iglesia. El hecho más comentado de la última semana aquí en Roma fue la publicación de otro libro entrevista al Papa Francisco, titulado El Sucesor, editado por el periodista español Javier Martínez Brocal y publicado por ahora solo en España, pero que ya es tema de noticias, comentarios y discusiones en todo el mundo. En el libro, el Papa hace revelaciones sorprendentes que han despertado la preocupación de muchos expertos en la vida y en la historia de la Iglesia. Por ejemplo, hace revelaciones inéditas sobre los dos últimos cónclaves. Recordemos que cuando entran en el cónclave, los participantes hacen una promesa subgrave, quiere decir bajo pena de pecado mortal, de mantener el secreto sobre lo que pasa allí adentro. Por eso se llama conclave, con llave, quiere decir a puertas cerradas. Aunque se sabe que un papa está por encima del secreto vinculante sobre los cónclaves, a nadie se le escapa que nunca un papa había revelado los secretos de un cónclave, como lo hace ahora Francisco, hablando con el periodista español. Se especula mucho sobre la abundancia de entrevistas que concede Francisco, sobre por qué con tanta frecuencia quiere confiar a periodistas, y sobre todo a periodistas de izquierdas, opiniones y noticias que inmediatamente encuentran una gran cobertura mediática. Algunos creen comprender que el Papa percibe el poco tiempo que le queda y quiere utilizar este medio periodístico para establecer una narrativa de su pontificado que justifique sus acciones y refute a sus críticos. El historiador de la Iglesia, el profesor Giovanni Maria Vian, también un conocido periodista, fue director por más de 11 años del Observatorio Romano, que como saben es el órgano oficioso de la Santa Sede, por tanto una persona que conoce el Vaticano perfectísimamente. El profesor Giovanni Maria Vian ve un grave riesgo en este modus operandi y recuerda que ya desde la primera entrevista concedida por un papa, fue el Papa León XIII en 1898, ya entonces surgieron controversias que obligaron a la Santa Sede a publicar aclaraciones. Dice el profesor Vian, y cito entre comillas, sin duda hay una gran innovación comunicativa en Francisco. Bergoglio habla libremente de todo, incluso de los cónclaves. Esto depende de su modo de ser, pero también responde a una estrategia de comunicación. Francisco tiene la capacidad de hablar con sencillez, sin velos, y lo hace para llegar a todos. Por otro lado, es muy diferente a sus predecesores, que estaban más acostumbrados a escribir. Mientras que sus predecesores fueron más cuidadosos
y preparaban sus textos escritos, Bergoglio prefiere la improvisación y las entrevistas. Cierro comillas. Al hacerlo, evidentemente, el Papa Francisco ha alterado profundamente el sistema de comunicación de la Iglesia. Y cito de nuevo el profesor Giovanni Maria Vian, comillas. En el Vaticano hay una estructura de comunicación enorme y muy bien organizada, pero Francisco tiende a ignorarla la mayor parte del tiempo. Para el profesor Vian, los riesgos de las frecuentes improvisaciones periodísticas del Papa Francisco, a diferencia del uso normal de documentos escritos y bien calibrados de los pontífices anteriores, los riesgos son principalmente dos: la saturación y las contradicciones. La saturación hace que las ideas excesivamente repetidas, incluso por personas con autoridad, al final se banalizan a los ojos de la opinión pública. También, según Vian, hacer revelaciones sobre los cónclaves, y él dice, comillas, desacraliza un momento solemne, como lo es la elección del vicario de Cristo. Por otra parte, sigue el profesor Vian, está el problema de las contradicciones. Y aquí él se refiere claramente a las frecuentes contradicciones en que ha caído el Papa Francisco. Un caso, por ejemplo, ha suscitado perplejidad e incluso incredulidad. Y lo revela el propio libro que acaba de publicarse. El Papa Francisco cuenta que al verse atacado por críticas internas, cuando apoyó públicamente, internas a la Iglesia claramente, cuando apoyó públicamente las uniones civiles de parejas homosexuales, dice él, encontré alivio en el apoyo que me mostró Benedicto XVI en una conversación privada. Ahora, perdonen ustedes, pero Benedicto XVI es la misma persona del cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien publicó un documento oficial del magisterio de la Iglesia, aprobado explícitamente por el Papa Juan Pablo II, en el que afirma, y cito entre comillas, todos los fieles están obligados a oponerse al marco legal de reconocimiento de las uniones homosexuales. Cierro comillas. Más claro no canta un gallo. Ahora, ¿es posible para nosotros, pobres mortales, cuadrar este círculo? ¿Es posible no confundirse? No es que el Papa Francisco confundió una simple sonrisa educada y compasiva, y nosotros recordamos muy bien cómo era misericordioso, pacato, tranquilo Benedicto, el Papa Benedicto. No es que Francisco confundió una sonrisa de este tipo con una improbable aprobación de su declaración a favor de las uniones civiles homosexuales. Es difícil pensar que un intelectual del calibre de Benedicto XVI hubiera podido sostener dos posiciones diametralmente opuestas sobre un tema tan importante. En todo caso, confusión. Por supuesto, hoy todo es diferente y en la Iglesia, desgraciadamente, suceden cosas que nunca antes habían sucedido. Los fieles estaban acostumbrados a ver en el Vaticano la cátedra de Pedro, quiere decir la cátedra de la verdad. En este pontificado, sin embargo, los fieles se han visto frecuentemente desorientados con declaraciones contradictorias. Por ejemplo, en el 2023, la Santa Sede aprobó la declaración, las bendiciones sacerdotales para las parejas homosexuales en la declaración Fiducia Supplicans. Después de haberlas condenado severamente en el 2021, con otro documento oficial
emitido por el propio Vaticano, el mismo dicasterio. Dos documentos emitidos ambos por el mismo dicasterio del Vaticano a distancia de 2 años, uno dice una cosa, el otro dice exactamente lo contrario. Y casualmente, ambos documentos tienen la aprobación del Papa Francisco. Nunca antes se había pedido a la razón humana y a la fe humana una adhesión tan incondicional a un Papa, incluso en la contradicción. Dicen que tenemos que obedecer al Papa, claro, pero ¿a quién debemos obedecer en este caso? ¿Al Francisco del 2021 que prohíbe las bendiciones a las parejas homosexuales? ¿O al Francisco del 2023 que aprueba las bendiciones a las parejas homosexuales? Veamos, queridos amigos, otro tema que está agitando los salones romanos en estas últimas semanas. Pero primero, no olvides de darle un like a este video y de suscribirte a este canal y compartirlo con tus amigos. Mientras Francisco intenta tejer su propia narrativa de su pontificado a través de entrevistas periodísticas, muchos analistas, muchos vaticanistas, como se llaman, ya no piensan en los años pasados, sino en los próximos. Ya no están viendo tanto al pasado cuanto al futuro. El conocido vaticanista Jean-Marie Guénois, del mayor diario francés Le Figaro, nos habla de altos funcionarios vaticanos que unánimemente me han confiado, que es decir, altos funcionarios, cardenales, gente de la curia romana, que unánimemente le confiaron, comillas. La cuestión principal hoy en la Iglesia ya no es quién podrá suceder a una personalidad tan fuerte como Francisco, sino cómo conseguirá restaurar la unidad en una Iglesia que ahora está profundamente dividida. Escuchamos esto de todos lados, cierro comillas. Por lo tanto, queridos amigos, hoy aquí en Roma los analistas, los comentadores, los vaticanistas, la gente, los insiders, como se dice, ya no se están preguntando tanto quién será el sucesor del Papa Francisco, sino conseguirá restaurar la unidad de la Iglesia. Guénois también revela que muchos altos personajes del Vaticano están preocupados sobre el pésimo estado de las finanzas del Vaticano, y la expresión pésimo estado es de él, debido sobre todo a la disminución de las donaciones estadounidenses y alemanas. Y concluye, comillas, la declaración elocuente de un cardenal muy preocupado que pregunta sin rodeos, ¿pero la Iglesia todavía cree en algo? Varios expertos vaticanos ven un fuerte deseo por parte de Francisco de dejar una Iglesia configurada según su propio deseo de reforma, mientras se hace cada vez más evidente, incluso para los más íntimos, el debilitamiento de su salud. La necesidad de pensar a un sucesor que garantice la unidad de la Iglesia amenazada de ruptura, sobre todo después de la publicación de la Declaración Fiducia Supplicans. René Guénois comenta al respecto, comillas, el año 2024, el 11º de su pontificado, comienza de manera dolorosa para Francisco. Su salud está empeorando, pero su deseo de realizar reformas en la Iglesia es más fuerte que nunca. La luz verde para las bendiciones de las parejas del mismo sexo ha provocado una división en la Iglesia. Muchos, incluidos los más cercanos a él, están pensando ahora en su sucesión. Cierra comillas. En muchos lugares los fieles ya han iniciado a rezar
para pedir al Espíritu Santo, cuyo Pentecostés celebraremos dentro de algunas semanas, que intervenga de manera clara y decisiva. Aunque sabemos que cualquier movimiento de la gracia divina depende de si la persona lo acepta o no, también sabemos, como dice el Salmo 104, non es qui si abscondat a calore eius, no hay quien se pueda esconder a su calor. Cuando Dios quiere, nadie se puede esconder de la gracia divina. Por tanto, queridos amigos, y este es mi mensaje concluyente de este programa, permanezcamos firmes en la fe y proclamamos una vez más que Cristo ha resucitado y ha resucitado para siempre. Queridos amigos, no olviden de darle un like a este vídeo y de compartirlo con sus amigos. Ayúdenme, por favor, a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas pueda estar informadas sobre lo que sucede en Roma. Y nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.